Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén bien, espero estén pasando un bonito día con su familia y sus seres queridos y que el día de hoy sea mucho mejor que el día de ayer. En el video de hoy vamos a hablar de lo que en Puerto Rico aparentemente esta noticia no ha llegado. Y yo creo que no he visto a ningún periodista de estos que dicen que ser los guardianes de la verdad hablar acerca de esto. Y resulta, por si usted no lo sabe, una noticia rompió hace ya varios días de que la BBC, la cadena de noticias financiada por los británicos, y les voy a explicar cómo es que se financia esto en un momento. Imagínese la emisora, que tú tienes una noticia de emisoras del gobierno, la WIPR, pero tienes WIPR y tú tienes, si tú tienes un televisor o tú tienes la aplicación, tú tienes que pagar un fee, un impuesto para tú ver la estación del gobierno. No es que, no es que tú no puedes no ver los canales, es que para tú poder entrar al sistema, para tú conectar el televisor, tú tienes que pagar eso. Mira cómo es la cosa. Y para si tú tienes un negocio, cines, todo lo demás, la tarifa es aún más alta. Creo que son como $200 al año que tú tienes que pagar para poder ver televisión. Y así es que la BBC paga sus documentales, todo lo demás, todas las sucursales que tiene alrededor del mundo, los branches. Pues, ¿qué pasa? Ellos hicieron un documental que se llamaba Panorama. De esos documentales que la BBC hace, que todo el mundo aplaude y le dan gran premio. Y en ese documental, ellos mintieron. ¿Y qué hicieron? Habían 2 videos de un discurso, lo juntaron para que cuando usted lo escuchara, la opinión que usted tenía, para que lo que usted escuchó no es lo que usted escuchó. Y aquí tenemos un señor que se llama Fernando Díaz Villanueva, si mal no recuerdo, que él no es fanático de Trump para nada. Y hasta él tiene que hablar del escándalo. Así que vamos a escucharlo un momentito. Todas las alarmas saltaron en el 10 de Downing Street este lunes al recibir la noticia de que Donald Trump acababa de anunciar que interpondría una demanda contra la BBC por la forma en la que esta emisora estatal, una emisora estatal británica muy conocida en todo el mundo, editó uno de sus discursos en un documental que emitieron el año pasado. En la demanda, Donald Trump pretende pedir $1.000 millones en daños y perjuicios. 1.000 millones. Está duro. Los periodistas del patio, tengan cuidado con lo que ustedes dicen, porque a veces se disparan unas maromas. El presidente de la BBC, que se llama Samir Shah, no tardó en comparecer públicamente, quiero decir, para pedir disculpas, pero ya era tarde. Poco antes, el director general de la BBC, Tim Davie, y la directora de informativos de BBC News, de la división de noticias, Deborah Tarnis, anunciaron su dimisión. Fue, Oh, la verdad, todo muy rápido y apenas hubo tiempo de asimilarlo, pero no quedaba otra opción. Las divisiones las había provocado directamente este documental emitido en un programa muy conocido que se llama Panorama. Es un programa de documentales, a veces son de producción propia, otras veces de producción ajena, pero es un programa. y entonces como es un documental, obvio, se supone que tú hables de cosas verídicas. No es que tú estás haciendo algo de entretenimiento. Ah, y eres la BBC. Y con todo el peso que eso lleva, ¿no? A ver, no es un programa que Si te lo dice la BBC, tiene que ser cierto.
a muchísima gente, pero entre cierto tipo de público el panorama es algo relativamente famoso. Es un programa de periodismo de investigación y se emitió hace ya pues más de un año, unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2024. Así que en esto resulta un poco chocante que algo que se emitió pues tan lejos como el mes de septiembre, octubre de 2024, nos encontremos con una demanda en este momento. La razón la veremos ahora, es porque se publicó en prensa hace solo unos días. El vídeo en cuestión, que no sé, creo que lo ha visto más gente estos 2 últimos días de la que lo vio en aquel momento, combinaba era un vídeo electoral, un vídeo que hablaba sobre las elecciones de Estados Unidos que se iban a celebrar poco después, y combinaba dos fragmentos del discurso que dio Donald Trump en la elipse, recordemos. Y a esto le dieron duro en Estados Unidos y le dieron duro en Puerto Rico, y todos tenían el mismo estribillo. No, él dijo que fueran allá a atacar el Capitolio. Pero la magia del internet, vamos a ver ahora qué fue lo que en realidad pasó. A ver el discurso como tal. Y obviamente todo esto fair use, YouTube, fair use. Voy a poner el disclaimer porque estoy haciendo comentarios. No quiero un strike. Thank you, Sky News, for the footage. Trump gave a speech that day. This is the clip the BBC published in their Panorama report last year. Ok, esto es lo que ellos pusieron. Este es el video de la controversia. I'm going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Now, that clip was not one sentence, but actually... So ahí, no, eso fue, como va a decir ahora, no fue una sola oración de corrido. Agarraron un segmento de un video, agarraron un segmento de otro y los compaginaron para que tuviera otro efecto. Two distinct parts of the speech spliced together and covered with picture to hide the edit, the cut. Had they not spliced the clip, this is what viewers would have heard. Oh, y una parte, y entre las dos partes que juntaron dentro del discurso hay una hora de diferencia. After this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. Lawfully slated. Y no sé si se dieron cuenta que ahí te pone el pedacito, lo cambió, decía usada por Panorama, y otro pedazo que usó por Panorama. Digo, para el documental en Panorama. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. The fight like hell comment came about an hour later, right at the end of the speech. Here it is in full. Most people would stand there at 9 o'clock in the evening and say, I want to thank you very much. And they go off to some other life. But I said, something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans, for our movement, for our children, and for our beloved country. And I say this, despite all that's happened, the best is yet to come. So we're going to
walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Vamos a caminar Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give. The Democrats are hopeless. They never vote. The riot at the Capitol unfolded that afternoon. The president and his team have always claimed that the Fight Like Hell comment was purely rhetorical. Never. Correcto. Y ahí está como agarran dos partes del video, la juntan para que el mensaje que la gente reciba es otro. Y ahí está el problema de la demanda de que quiere venir el presidente de 1.000 millones. Vamos a ver qué más dice aquí Fernando. Oslo, frente a la Casa Blanca, en la parte de atrás de la Casa Blanca, la que da al National Mall, el 6 de enero de 2021. Esto fue, pues, unas horas antes de aquellos disturbios tan tristes en el Capitolio. Era evidentemente la manera en la que habían editado esos fragmentos era una manipulación como un piano, ya que entre un fragmento y el otro había pasado casi una hora de diferencia. Esto en principio no es problema. Cuando tienes que hacer un reportaje, pues tomas aquí y allá, pero tiene que tener sentido ir una cosa con la otra. Si lo haces con intención maliciosa, es decir, tratando de poner en boca de alguien algo que no ha dicho, simplemente cortando a placer sus propias palabras, pues es una manipulación y como tal debe de ser denunciada. El hecho es que el editor del vídeo los juntó como si se hubiesen dicho pues una cosa y la otra casi a renglón seguido, y no fue así. Transcurrió, ya digo, casi una hora de diferencia. En el discurso de Trump, concretamente, lo que dijo en aquel momento, parece mentira que estemos hablando ahora de cosas que pasaron hace tantos años, pero es así. Decía, vamos a marchar hacia el Capitolio y animaremos a nuestros valientes senadores y congresistas. Bien, en la edición de Panorama, lo que dijo es, vamos a marchar hacia el Capitolio, ahí corta, y estaré allí con ustedes. Y lucharemos con todas nuestras fuerzas. La primera parte es de un fragmento y la segunda parte es del otro fragmento. Como vemos, una manipulación del libro. La BBC reconoció que las dos partes del discurso, efectivamente, tal y como habían señalado los periodistas previamente, estaban separadas por 50 minutos. Un discurso bastante largo. ¡Qué campeones! Y que erróneamente daba la impresión de que Trump estaba llamando directamente a la violencia e incluso prometía estar allí con ellos, es decir, asaltando él personalmente el Capitolio. El tema, como vemos, es ya antiguo, y no ya porque el discurso lo diese Donald Trump pues hace casi ya 5 años. En breve, pues el 6 de enero del año próximo, dentro de un par de meses, se cumplirán 5 años de aquel episodio tan lamentable del Capitolio. Y como explota esto, es que la BBC, si mal no recuerdo, contrató a alguien para que hiciera una auditoría. Porque como se paga con impuestos allá, siempre están monitoreando cuántos minutos le dieron a este partido, cuántos minutos le dieron al otro, cuántos minutos se habló de este tema, cuántos minutos se habló del otro. Y contrataron a un muchacho para que hiciera una auditoría para ellos demostrar que no había desinformación y que no había preferencia para un lado o para el otro. No es por eso, sino porque el documental en sí mismo se emitió hace ya más de un año. Un asesor de ética de la BBC ya había informado previamente, a principios de este año, sobre este tema y unos cuantos más. Este asesor, que se llama, ya no es asesor, lo era en aquel momento, era una especie de consultor externo que habían contratado, llamado Michael Prescott, elaboró un informe en el que estudiaban una serie de polémicas que habían rodeado a la BBC en los años precedentes. Porque la BBC, para el que está en el Reino Unido, lo sabe bien, porque es muy habitual que su nombre, las siglas, mejor dicho, BBC, pasen continuamente por el Parlamento, y decidieron la dirección de la cadena pues contratar a este asesor para que estudiase y redactase un informe en el que entiendo yo que los directivos pretendían que este consultor dijese que todo eran invenciones, que no había manipulación ninguna. Bueno, pues en este informe estaba esto, el discurso de Trump, pero también otros asuntos como la guerra de Gaza. Prescott estuvo trabajando para la BBC hasta este verano y poco después, cuando ya había terminado su consultoría, escribió al Consejo de Administración de la empresa
sea, él les dijo cuál es el problema. Y después, parece que no hicieron caso. Y después, milagrosamente, de alguna manera u otra, esa información la pasaron la pasaron a un periódico británico también. Manifestando su frustración porque no se habían resuelto ninguno de los problemas que él había señalado por escrito meses antes. El informe elaborado por Prescott, no sabemos cómo, se filtró al periódico británico Daily Telegraph, que es un diario muy conocido allí. No sabemos quién lo filtró, podríamos pensar que fue Prescott en persona, es una posibilidad. Pero no se sabe, O que fue alguien de la BBC, qué sé yo, lo desconocemos. El hecho es que llegó hasta la redacción del Daily Telegraph y la semana pasada el Telegraph publicó unos extractos. Con eso, pues ya estaba todo dicho. Unos días después, la Casa Blanca acusó. Y cuando salió eso, ahí explotó todo. Y por ahí viene una demanda. Lo que sucede es que, si mal no recuerdo, en Inglaterra, las demandas solamente pueden ser, en este caso en específico, no puede pasar más de un año. Pero en Florida son 2, digo, en Estados Unidos. Entonces, la demanda, si no, la BBC no hace ciertas cosas que la administración de Trump quiere, les va a meter una demanda de 1.000 millones. A la BBC de ser deliberadamente honesta en este documental. Bueno, lo que pudimos leer, el propio Trump criticó a la cadena en una publicación en su red social, es decir, en Truth Social. Ya el temporal, a partir de aquí, ya fue incontenible. En una carta dirigida a un comité del Parlamento, el presidente de la corporación, de la empresa, Sam Risham, Creo que eran como 7 páginas. se disculpaba en público, tratando de hacer ver que, bueno, que se habían equivocado, que efectivamente, que la decisión de editar 2 partes del discurso de Trump como si fuesen seguidas, pues había sido, y lo denominó así, un error de juicio. No. Trataba también de justificarlo, eso sí, Qué señalando bonito. que a pesar de todo, ese discurso no había generado mucha reacción por parte de la audiencia. El resto de la carta consistía en alabanzas a la propia BBC. Y pues, ahí está. Ese es el revolú que explotó, que en la isla no se está hablando, extremadamente importante, que una vez más hace a las personas reflexionar un poco y tomar con pinzas lo que le dice la prensa. La prensa que siempre dice que son imparciales, que ellos están ahí por la verdad. Como yo les digo, los guardianes de la verdad, porque como ellos tienen la información, ellos deciden qué información sale, cuánto y qué tanto se le va a dar a ese tema. Pues nada, esto ha sido todo aquí por el día de hoy. Como siempre les digo, si les gustó, compártalo con sus amigos. Si lo odió, compártalo con sus enemigos. Se me cuidan, se les quiere. Chao.